si va a ser una columna exactamente o algunas reflexiones. Vamos a hablar del hambre. Uh-huh. Y cuando hablamos del hambre tenemos que decir que en el mundo más de 3 millones de niños y niñas menores de 6 años mueren de desnutrición o por causas relacionadas con la misma. El 80% de los casos de desnutrición en sus formas más agudas se concentran tan solo en 20 países. Uh-huh. Ya sabemos cuáles son, ¿no? África subsahariana, países del Sahel y el cuenco del África y algunas zonas del sur de Asia. En algunas regiones del mundo es tan frecuente la muerte de niños tanto durante la época de cosechas como en las otras, digamos, es como que ya deja de sorprender. Esta tragedia deja de sorprender. Y uno a veces se pregunta por qué suceden estas cosas, digamos, ¿no? ¿Por qué en la Argentina, un país productor de alimentos, uh-huh, tenemos niños que también se mueren por desnutrición, claro, o tenemos familias que no comen, si somos productores de alimentos? Bueno, ahí hay también que empezar a fijarse cuáles son las prioridades de esos productores de alimentos. Y cuando discutimos, ¿qué hacemos, por ejemplo, con las retenciones, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué tenemos provincias ricas y provincias pobres? Entonces me parece que es como para seguir pensándolo. Naciones Unidas, la FAO, se había propuesto erradicar el hambre en el 2030. Uh-huh. Obviamente estamos cada vez más lejos de eso. Por muchos motivos, uno de ellos puede ser la guerra entre Rusia y Ucrania, otro puede ser la pandemia, pero en realidad también es la terrible desigualdad que se vive, claro, ¿no? Porque algunos tienen tantos y otros nada. Pues ya ni siquiera es poco lo que tienen. Aparte, nada. La diferencia enorme que hay entre los que tienen mucho. Por eso, sí, ya digo, no es poco lo que tienen, claro, es nada. 4 de cada 10 latinoamericanos viven en seguridad alimenticia. 4 de cada 10 americanos, sí. 4 de cada 10 latinoamericanos viven en seguridad alimentaria. Dicen desde la FAO, esperábamos que hoy el mundo hubiese salido de la crisis del COVID-19, pero la pandemia sigue ahí y su impacto se agravó por los conflictos bélicos y otras emergencias humanitarias. Por eso decía, la pandemia, la guerra y otras emergencias, pero también la angurria de algunos, porque hay muchos que con esto se están enriqueciendo. En varias columnas a lo largo de estas semanas hemos estado hablando de ese tema, ¿no? Y también quienes se ven beneficiados con esta guerra. En 2021 padecían hambre entre 702 y 828 millones de personas. Es decir, casi el 10% de la población mundial padece hambre. 46 millones de personas hoy, más que en el 2020, están pasando hambre. En 2 años se incrementó. Pandemia y guerra mediante. ¿Sí? Entonces, este propósito que tenían en el 2030, terminar con el hambre, olvídate, ni siquiera se va acercando. Pero donde también tenemos otro problemita, donde también tenemos una brecha de género, en esto. Son más las mujeres afectadas por esto que los hombres. La brecha de género se amplió a escala global entre el 2020 y el 2021. Pero en América Latina y el Caribe es más evidente. En el 2021, el 31,9% de las mujeres en el mundo padecía seguridad alimenticia, moderada o grave, comparada con el 27,6% de los hombres. Pero en América Latina y el Caribe, la diferencia entre hombres y mujeres fue de 11,3 puntos porcentuales. O sea, cada vez más se crece esa brecha. Arranqué diciendo 3 millones de niños y niñas menores de 6 años mueren por año en el mundo a causa de la desnutrición. Mueren de hambre.
Y muchos de esos 3 millones de niños, más allá de que dijimos que había 20 países que concentraban el 80% de estas muertes, muchos de esos niños también son argentinos. Claro. Y nosotros somos productores de alimentos. Sí. Y yo recuerdo hace muchos años, yo no soy una experta en economía, me gustaría que un día pudiéramos tener a alguien que pudiera hablarnos de economía, pero en estos términos, ¿no? Economía visto desde una mirada de ciencia social, de ciencia humanitaria, y no visto desde la realidad de los números, ¿no? Sino desde las personas que para las cuales hay que pensar esa economía. Y decía, no, yo recuerdo cuando fue la 125, que ahí muchos aprendimos lo que eran las retenciones, que no sabíamos muy bien de qué se trataba, y por qué se discutía esto de que había provincias que tenían una tierra fértil, una tierra más rica y por lo tanto tenían mayores recursos, y cómo eso se debía repartir para el resto de las provincias que no tenían esa tierra fértil, porque en realidad esa tierra no era de la provincia, sino que era de los argentinos. Y pensar en los alimentos. Nosotros, por ejemplo, somos productores de azúcar, ¿verdad? Sí. Hoy no pude comprar azúcar porque no había azúcar. O sea, fui al almacén, donde voy siempre, no había azúcar. ¿Por qué no hay azúcar? Porque están especulando. Claro. No porque no haya azúcar. Hace un ratito hablaba y decían, bueno, no, pero si nosotros producimos alimentos, ¿por qué me tiene que preocupar el valor del dólar? Bueno, me preocupa el valor del dólar porque los productores de alimentos lo que quieren es que el mercado interno pague lo que le pagan en el mercado externo por los alimentos. Y entonces me suben los alimentos que consumimos nosotros, que se producen en nuestro país, que no tienen el dólar de por medio como nos quieren hacer creer, me lo suben a precios que son imposibles de pagar. Yo no me fijé estos días cuánto estaba la leche, pero hasta la semana pasada 1 litro de leche estaba a 140, 150 mangos. ¿Cómo hace una familia para alimentar a sus hijos? Antes de venir a la radio, un amigo me manda un mensaje y me cuenta cómo se están organizando en las islas, acá en Tigre, ¿no? Un amigo que tiene un ranchito en Tigre y que se están organizando y que venden ahora naranjas y que están organizando para tener un espacio para que los adultos mayores jueguen a las bochas y otro espacio para... Yo le decía, pero eso es la comunidad organizada. De eso nos hablaba Perón, ¿no? Y en esa comunidad organizada todos cuidábamos de todos. Y eso hoy no está pasando. Y también recordaba cuando algunos dicen, pero yo cuando era chico jugaba en la calle y eso ahora se perdió. Pero jugábamos en la calle porque había una comunidad que nos cuidaba. El barrio nos cuidaba. Y nos cuidábamos entre todos. Y nadie se moría de hambre en el barrio porque todos nos socorríamos, ¿no? Claro. El otro día decía también uno de los disertantes, decía, cuando yo me mudé, que tenía 4 o 5 años, y me acordé de tus viejos, dice, el barrio se estaba armando, entonces la gente armaba una prefabricada, mientras tanto iba construyendo la casita de material. Y el que terminaba la casa de material, al fin de semana siguiente iba a darle una mano al otro vecino que la estaba armando, bajaban los ladrillos, ponía, subía, sacaban, uno tenía una chata, iba a buscar los materiales, ¿no? Y terminaban armando el barrio comunitariamente. ¿Y qué nos pasó con todo eso? Que hoy ni siquiera sabemos cómo se llama nuestro vecino de al lado. Recuperar la noción de comunidad me parece que es lo único que nos va a permitir salir en este momento. Cuando empieza el gobierno de Alberto Fernández, plantean la tarjeta alimentaria. La idea se ve claramente se tiene una visión de que la gente está pasando hambre. Pero después, además de la pandemia, no se pudo resolver. Entonces, por más tarjeta alimentar, no alcanza. Hay que aplicar otras políticas macroeconómicas que permitan que todos tengamos acceso al alimento. Y también hay que aplicar sanciones a los formadores de precios que especulan y que les importa 3 belines el hambre del pueblo. Tanda y seguimos con Agenda Abierta 21.